Buenos días, queridos estudiantes, espero se encuentren muy bien el día de hoy. Bueno, hoy vamos a trabajar en nuestra clase de geometría, clases de ángulos. La clase pasada trabajamos lo que es ángulos y qué partes tiene un ángulo, ¿cierto? Entonces recordemos que un ángulo siempre va a tener lados, el vértice y el ángulo, ¿cierto? Lados, vértice y ángulo, que queda en esta parte. Entonces, recordemos que un ángulo, ¿cierto? Está compuesto por líneas rectas, ¿cierto? Entonces, para iniciar, vamos a trabajar hoy 3 clases de ángulos: ángulo recto, ángulo agudo y ángulo obtuso. Bueno, en el primer ángulo, que es el ángulo recto, entonces es un ángulo, como ustedes se pueden dar cuenta, es un ángulo que está formado por dos líneas perpendiculares, ¿cierto? En forma de L, siempre. Y ese ángulo siempre va a medir 90 grados, o sea, 90 grados exactos. No va a medir ni más ni menos. ¿Cómo medimos los ángulos? A través de un transportador, pero eso se va a trabajar más adelante. Bueno, primero quiero que conozcan qué tipos de ángulos tenemos y las características que tienen. Bueno, luego también tenemos ángulos agudos. Ángulo agudo son los que tienen una abertura menor, ¿cierto? Es un ángulo recto también, pero tiene una abertura menor, ¿cierto? Menor a la del ángulo recto. Entonces es menor la abertura y por lo tanto este tipo de ángulos agudos mide menos de 90 grados. Este mide menos, y acá tenemos el signo menos, mide menos de 90 grados. Bueno, ese también lo medimos con un transportador cuando medimos ángulos. También tenemos el ángulo obtuso, que es el que ustedes están observando. Son los que tienen la abertura mayor a un ángulo recto, o sea, tienen la abertura mayor a este ángulo recto y este es menor al ángulo recto, ¿cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, la abertura es más grande, mayor, ¿cierto? Mayor, o sea que este tipo de ángulos, que son los ángulos obtusos, miden más de 90 grados. Este mide más, ¿cierto? O sea, es mayor a 90 grados y este mide menos de 90 grados, si nos damos cuenta. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer en nuestro cuaderno de geometría? Vamos a consignar qué son esas 3 clases de ángulo: ángulo recto, ángulo agudo y ángulo obtuso. Bueno, recordemos, ángulo recto que mide 90 grados, ángulo obtuso que su abertura es menor y que mide menos de 90 grados, y ángulo obtuso que es mayor, ¿cierto? Su abertura es mayor y mide más de 90 grados. Bueno, luego de eso vamos a practicar lo que acabé de explicar. Entonces vamos a encerrar con verde. De estas imágenes, de estos muñequitos, vamos a encerrar de verde los rectos. Recordemos, recto, ángulo recto es forma de L, ¿cierto? Entonces vamos a buscar dónde podemos encontrar un ángulo recto. Luego vamos a medir, vamos a encerrar con rojo los ángulos agudos. Entonces recordemos, los ángulos agudos son los que son menores de 90 grados, o sea, su abertura es más menor, ¿cierto? Más pequeña. Entonces vamos a buscar en esas figuras donde tenemos ángulos agudos y ángulos obtusos que la abertura es mayor a 90 grados, ¿cierto? Entonces vamos a buscar. Entonces, un ángulo recto podemos buscar, ¿cierto? Lo encerramos. El ángulo obtuso igual y los ángulos agudos igual, con el color que corresponde. Bueno, luego acá sobre estas líneas que nos aparecen, traza sobre cada línea recta un ángulo según corresponda. Acá vamos a trazar los ángulos obtusos. Recordemos que tienen la abertura mayor a 90 grados, ¿cierto? Los rectos, los que miden 90 grados, que tienen forma de L, y los agudos, ¿cierto? Que tienen una medida menor a 90 grados, o sea que son más cerrados, ¿cierto? Bueno,
Ahora en el siguiente recordemos que es importante utilizar regla. Para hacer ángulos es importante utilizar la regla. Bueno, eso también lo voy a mirar. Esta es una situación en el tercero. Juan Carlos quiere llegar a su trabajo usando ángulos rectos, como nos damos cuenta acá, de la casa al trabajo. Él usa ángulos rectos, ¿cierto? Porque considera que el camino se hace más corto, como lo muestra el ejemplo, así como lo estamos mirando. Sugiere otro camino que pueda ser corto usando 1 o 2 o 3 tipos de ángulos. Entonces vamos a sugerirle otro camino, pero podemos utilizar ángulos rectos o ángulos agudos o ángulos obtusos. Bueno, entonces ahí ustedes miran, pero la idea es que utilicen ese tipo de ángulos. Bueno, haciendo como una forma de escalera, pero utilizando los ángulos que acabamos de ver, obtuso, recto y agudo. Y para finalizar en el cuaderno vamos a usar la regla, ¿cierto? Y vamos a realizar un dibujo donde ese dibujo incluya o tenga 5 ángulos rectos, 6 ángulos agudos y 3 ángulos obtusos. Entonces, para que se diferencien esos ángulos en el dibujo, lo mejor sería que con un color diferente dibujaran cada uno de los ángulos. Por ejemplo, con rojo pueden hacer en el dibujo los rectos, con verde los agudos y con amarillo o con naranja los obtusos para identificar este trabajo. Bueno, entonces este último punto, ese sí me hacen el favor y me lo hacen llegar para revisarlo. Y la página. Bueno, entonces eso es lo que tenemos que hacer hoy. Hay una canción de los ángulos que se las voy a mostrar en un momento que tengamos nuestro encuentro por Skype para aprendernos más rápido los ángulos, ¿sí? Entonces la idea es mostrarle la canción, que ustedes miren, para hacer la actividad un poco más dinámica y más lúdica. Bueno, entonces eso es lo que tenemos que hacer el día de hoy. Tipo de ángulos, clase de ángulos. Bueno, la página 109 para que recuerden. Bueno, niños, entonces recordemos consignar en el cuaderno, ¿cierto? No se nos puede olvidar. Y vamos a trabajar lo del libro. Esa es la actividad de geometría para el día de hoy. Muchas gracias. Que tengan un feliz día.